y acercarnos al Señor. Dios nos está llevando en un proceso, estoy sumamente convencido que es un tiempo muy particular y esto no es una frase hecha ni algo acuñado solamente en nuestra mente, sino que realmente lo sentimos en el Espíritu, que es todo un proceso donde Dios está trabajando y preparando a la iglesia. Durante muchos años o durante mucho tiempo, la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia, no hablo de congregación, o sea, de nuestra congregación, sino de la iglesia de Cristo. Cuando nos referimos a la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, en toda la ciudad, en todo el mundo, pero en especial en Argentina, como que pasó un tiempo y un proceso donde hubo una especie de amesetamiento, ¿no? Donde la iglesia entró en una especie de zona de confort, donde muchas cosas aún eran relativas en la iglesia, y usted sabe que el Evangelio no es relativo, el Evangelio es bien objetivo, ¿eh? Y fue marcado el sábado pasado por Nazarena. No hay otra cosa más positiva que es poder ver la cruz de Cristo y quién murió por nosotros en esa cruz. Como se decía, una cruz que era símbolo de condena, símbolo de quebranto, símbolo de maldición. Nuestro Señor la transformó en un símbolo de bendición. Y aquellos que podemos entender el concepto de la cruz, aquellos que logramos meternos en la palabra y descubrir que no es simplemente una historia que de vez en cuando resucita en nuestra mente como alguien que murió en la cruz, como si fuera un mártir más, sino que esa cruz significó un antes y un después en la historia de la humanidad. O sea, que marcó un tiempo nuevo a partir de ese Pentecostés donde resurgió o surgió la iglesia. En ese nuevo pacto a través de Jesucristo, donde Dios comenzó a influenciar sobre nuestra vida, ya no bajo una ley, sino ahora bajo la gracia. Por eso Dios viene hablándonos y creo que durante todo un mes o un mes y pico se estuvo hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Y qué bueno que continúa esta serie de mensajes hiladas por el Espíritu Santo, porque no nos estamos poniendo de acuerdo con quienes se han predicado durante todo este tiempo. No es que nos pusimos de acuerdo para predicar de esta manera, sino que cada cual, conforme el Espíritu nos va guiando, es que podemos compartir la palabra. Eso significa que Dios está queriendo tratar con su iglesia y está preparándonos para un tiempo donde creo que la gloria del Señor tiene que ser derramada sobre una iglesia que sea adulta, una iglesia que deje la relatividad del cristianismo para mirar la objetividad de la palabra de Dios, para poder encontrar en Cristo ese descanso que nos permite avanzar en la vida. A veces pensamos que el entrar en el Evangelio, todo va a ser un camino de rosas. Y bíblicamente, en ninguna parte de la Biblia nos dice de esa manera. Sabemos que hay dos alternancias en la vida que el ser humano puede tomar. Son dos caminos
que Dios pone delante de nosotros y del ser humano para poder escoger. Y el Señor dice, escoge el bien y el mal. El bien, por un lado, o el mal. El camino que el ser humano escoge es aquel que va a provocar una bendición. Cuando uno toma ese camino tan ancho, que hoy un buen porcentaje de la humanidad está transitando. Ese camino que nos muestra en su apariencia cosas fantásticas. Más en este tiempo moderno, ¿no? Donde todo es tecnología, donde todo es redes, donde uno se mete en el mundo de la innovación, ahora de la inteligencia artificial. Está todo el mundo sorprendido con todo esto. Y sin querer la sociedad entra, es seducida, como dice la palabra, a poder entrar en ese mundo que nos cautiva. Es cautivante, nos muestra lo mejor de la vida. Los grandes oradores hablan de cómo hacer grandes negocios, cómo hacerte millonario, cómo hacerte rico en tan solo 10 pasos, algunos hasta en menos pasos. Te muestran una linda chica al lado de una Ferrari roja y todo es tan atrapante, todo es tan hermoso. Pero ese camino ancho que nos muestra, sabemos de dónde viene. Dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás el diablo. Y él vino a robar, matar y a destruir. Y lo vemos a nuestro alrededor. Vemos como cada día muchachos, jóvenes, niños, empresarios, políticos, jueces, vemos cómo la perversión ha crecido en la sociedad a modo tal de destruir naciones, destruir matrimonios, destruir vidas. Lo vemos a diario. Qué fácil es entrar por el camino ancho que nos lleva a la perdición. Pero qué bueno que Dios nos ha dado una alternativa. Y es un camino angosto, más estrecho, más fino. Y el mismo Jesús en uno de los 7 yo soy, Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Claro, cuando uno entra en ese camino angosto y estrecho, está lejos de poder ver la realidad de muchas cosas. De pronto tenemos que pasar por caminos de espinas, por cenegales, por situaciones de adversidad. Dios va forjando nuestra vida para que en Cristo podamos alcanzar nuestro descanso eterno. Yo creo que no hay nada más lindo que poder conocer a Jesús. Y no hay ninguna otra manera de conocer a Jesús sino es a través de indagar a través de la palabra y mantener, establecer una relación con Él. Quise poner al título de este sermón, procuren entrar en el reposo. Cuando estamos cansados, dijo Jesús, y cargados, Él nos da esa opción, nos da ahí una promesa. ¿Cuál es la promesa? Cuando estamos cansados y cargados, vengan a mí y yo les haré descansar. Wow. Mi yugo, ¿cómo dice? Es fácil y ligera es mi carga. O sea,
Cuando abrazamos el Evangelio, no es que es un camino de rosas donde todo como que andamos en una burbuja de gloria, como muchos creen. La verdad de Jesucristo, del camino de la cruz, es forjar nuestra vida en su presencia, forjar nuestro carácter. ¿Sabe para qué? Para tener una amplia dependencia de la persona de Jesús. Y cuando usted acepta a Jesucristo, está aceptando a su Salvador, pero también está aceptando a un amigo fiel que le ha prometido no dejarlo ni desampararlo, cual sea la situación de su vida. Dios quiere siempre estar a nuestro lado. Él no nos dejará, no nos desamparará, siempre estará a nuestro lado. Y ahí es en medio de la crisis donde dice que la palabra parte nuestra alma y nuestro espíritu. Vamos a verlo eso, ¿no? Donde allí las cosas viejas, que dice la palabra, que ocupaban una buena parte de nuestra vida, todo aquello que traemos de la sociedad, del mundo, que contaminaba y contaminó nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones, ahora a través de la única fuente que brama todos los días en nuestra vida, es aquella que limpia y purifica nuestro ser. Dice la Biblia, somos limpios por la palabra. ¿Cómo se lleva usted con la palabra? Es interesante que podamos cambiar y alternar un poco más el porcentaje entre leer nuestras Biblias y nuestro tiempo de poder compartir con el Netflix. Me están mirando serio algunos. Porque quizá usted me está diciendo o está viendo su realidad que el Netflix está ocupando un alto porcentaje mayor que su Biblia. Y conforme a lo que nos alimentamos es lo que vamos a hacer. Y quiero decirte una gran verdad. El diablo está usando los medios, las redes, de una manera más profesional que nosotros los cristianos. Entonces, hay algo interesante que tenemos que entender, que tenemos que esforzarnos para poder generar esa relación y esa intimidad con Jesús. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Este es un libro que muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo, otros, algunos de sus compañeros de milicia que escribieron por él. No está muy definida su autoría. Por algunas cosas del libro de Hebreos tiene como una personalidad del apóstol Pablo, pero no está definido en ningún lado que él sea el autor. Y es una carta que nos habla con profundidad, muy profunda, acerca de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador Jesucristo. Y vayamos ahí al capítulo 4. Yo le pedí a los chicos que lo pusieran en la versión NTV, pero yo voy a leérselo ahora en la versión del 60. O sea que le voy a provocar una linda confusión para que usted esté atento a la palabra. Escúcheme a mí ahora. Yo voy a leer en del 60 y si usted tiene el 60, lea conmigo. Y luego vamos a estar compartiendo en la otra versión que es más clara. Dice así: temamos pues
No sea que permaneciendo aún la promesa de, ¿qué dice? De entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron, o en los que la oyeron, perdón. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque es cierto, en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Marque allí, ahí está la causa por la cual muchos no pueden entrar en el reposo del Señor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina el 16 diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Usted sabe que a lo largo de la semana venía ya desde la semana pasada preparando un sermón y en el último momento como que Dios dio un giro a la palabra y me llevó a esta palabra. Y dije, Señor, ¿qué es lo que querés decirnos? Trato de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y lo que Dios está introduciendo a nuestras vidas es el proceso, ese proceso de poder aprender a descansar en Dios. ¿Cuántos creen que han aprendido a descansar en el Señor? Bueno que son sinceros. ¿Sabe por qué lo digo? Porque no es fácil aprender a descansar en el Señor. Es todo un proceso de la vida que nos tiene que llevar
a esa intimidad con Dios, donde mucho más allá de lo que cantamos, lo que decimos y lo que comunicamos, lo podamos asimilar a nuestra vida y llevarlo a la práctica. Porque cuando todas nuestras cosas nos van bien, todos damos saltos, palmadas, gozo, bendición y decimos el gozo de Dios es nuestra fortaleza y es todo júbilo y saltos de alegría. Ahora, el tema está cuando pasamos, como dice la palabra, por el valle de la sombra y de la muerte. Como sigue diciendo el Salmo, aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, que deja implícito la palabra que vamos a pasar, tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Pero también nos dice y nos da la promesa, como siempre les enseño. Hay una promesa, pero hay demandas, y hay situaciones, y hay enseñanzas que Dios nos quiere dar como seres humanos, como parte de sus criaturas, para que podamos aprender a caminar en fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Se da cuenta que todo esto echa por la borda ese evangelio liviano, superficial, ese evangelio sin identidad, ese evangelio populista que nos lleva a manifestar nuestras emociones, pero cuando nos toca pasar por el valle de la sombra y de la muerte, ahí es donde se tiene que ver la fe del cristiano. Ahí se tiene que ver la madurez del cristiano en su relación personal con Jesús. Es ahí donde nuestra fe es probada. Dice que la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que produce en la vida del cristiano? Paciencia. ¿Para qué? Para que sea su obra completa en nosotros y seamos perfectos y cuerdos, cabales, dice la palabra. Y no nos falte cosa alguna. El versículo 4 en la otra versión, si lo están pasando en la pantalla, dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Todavía está vigente ese descanso que Dios nos ha prometido, ese reposo que dice en la otra versión. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, la Biblia nos habla ahí de temor. Ahora, de un temor profundo de poder cuidar esa salvación, que más adelante en el mismo libro de Hebreos nos dice que debemos cuidar nuestra salvación. No vaya a ser que nos deslicemos de esta salvación tan grande. Que sin querer estemos viviendo un evangelio infructuoso y no real, no concreto, que nos enamore en cuanto a la relación con Jesús. Y el principal mensaje del evangelio es la cruz de Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Hacedor, Él es aquel que guía nuestros pasos día tras día. Quizá esta noche usted ha venido con una prueba que está surjando su camino.
quizás hay dificultades, quizás ha estado a punto de sucumbir, de bajar sus brazos. Pero quiero decirte que Dios esta noche quiere levantarte los brazos bien en alto, porque Dios es aquel que te fortalece. Dios es nuestra fortaleza. El socorro viene de Jehová, dice la palabra. Alzaré mis ojos a los montes. Ahí hay una mala interpretación de esta parte, ¿no? Porque como que se lee así medio de corrido y dice, alzaré mis ojos a los montes, como que no hay una coma allí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como que del monte vendrá mi socorro. No, lo que estaba diciendo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. En el monte eran donde estaban todos los santos, los ídolos, toda aquella idolatría que adoraban los hombres. Entonces, él se refiere, alzaré mis ojos a eso. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué te parece? Vos y yo, cuando podemos entender la gran dimensión de que no solamente abrazaste una religión, sino que abrazaste la salvación a través de Jesucristo, aquel Hijo amado del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que cuando Dios soltó la palabra, el universo se conmovió, la materia comenzó a tomar forma y se creó todo lo que hoy nuestros ojos ven. Ese es el Dios que vos y yo adoramos. No estamos adorando ni sirviendo a un madero, no estamos adorando a un Cristo colgado en una cruz simplemente, no estamos matando y resucitando todos los años a Jesús, sino que Cristo vive y permanece para siempre. Él murió y resucitó. Se levantó al tercer día victorioso y durante 40 días estuvo dando pruebas indubitables de su resurrección. Pero hay algo que nos retrasa en esa comunión íntima con Dios, en ese reposo con el Espíritu Santo. Es aquello que le pasó a Tomás. ¿Se acuerda lo que le pasó a Tomás? Jesús en una de esas manifestaciones, en los 40 días que se presentó en distintos lugares, aquellos que iban en camino de Emaús, en las mujeres, en distintos lugares, cuando entró en aquel lugar donde estaban los discípulos y comió con ellos, dice la palabra, y no estaba Tomás. Y cuando sus compañeros le dijeron, Tomás, vimos a Jesús. ¿Se acuerda lo que dijo Tomás? Si yo no viera sus heridas, si yo no metiera mis dedos en su costado y en sus manos, no lo voy a creer. Y de repente en otro evento parecido y similar a este, donde estaba Tomás, el Señor se presenta. Y el Señor le dice, vení Tomás, vení. Aquí están mis heridas, aquí están mis llagas en mis manos, aquí está el lanzazo que me provocó el soldado romano. Y ahí Tomás creyó. Y Jesús le dijo, porque viste, creíste. Pero bienaventurado aquel, feliz aquel que cree sin haber visto. Y nuestro evangelio es un evangelio que tiene que ser movilizado a través de la fe. Recién leíamos acerca de esto. Dice la Biblia en el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, escuche, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Entiende lo que significa esto? No le aprovechó, no digirieron la palabra.
no entendieron la palabra, no tomaron la palabra, no la entendieron, no la asimilaron. Si no dice la palabra, no les aprovechó. Y usted sabe que durante todo este tiempo hay mucha gente que es oyente, o sea, que es oidora de la palabra. Pero el tema no es tan solo oír, sino que la palabra de Dios nos aproveche. ¿Vio cómo hacen los bebés cuando toman el pecho de su mamá o comen? Después se el provechito. Está satisfecho. Y eso es lo que tiene que acontecer con nuestra vida. Cuando vos escuchás la palabra de Dios, cuando Dios te da un mensaje, cuando Dios te habla en forma personal o en forma general, Dios está hablándonos como lo está haciendo en este tiempo. Tiene que haber un provecho, tiene que haber un hambre. Porque lo que Dios te está dando, lo que Dios te está ministrando, lo que Dios te está enseñando, Dios te está dando un banquete, algo que te aprovecha. Ah, pero pastor, hay mensajes que son duros. Si Nazarena el sábado pasado nos hubiera hablado de prosperidad, si nos hubiera hablado de lo lindo que es el poder recibir una sanidad de parte del Señor, que eso sí que nos hubiera aprovechado. Y está fantástico que lo hagamos, pero ¿sabe? Usted no podemos vivir de comida chatarra. No podemos vivir de huevos fritos y de... No. Usted en algún momento se va a agarrar un ataque de hígado, ¿verdad? Y más en este tiempo de invierno, qué lindo poder comer un buen guiso carrero, comida de olla, que nos satisfaga. ¡Ah! ¡Qué bien que cocinó la patrona hoy! Y usted está satisfecho y se desprende el cinturón y se pone para atrás. ¡Oh! Estoy pipón hoy. El tema es cuando después te dicen tenés que lavar los platos. Dios permita que a través de cada sermón, de cada palabra, que el Señor nos esté hablando, usted pueda salir satisfecho. Dice que a ellos no les aprovechó la palabra, el oír la palabra, por no ir acompañado de ¿qué? De fe. Dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la prueba para poder entrar en el descanso del Señor. ¿Sabe quién? Un ejemplo claro en la Biblia de alguien, de personas que estaban descansando en el Señor, Pablo y Silas. ¿Se acuerdan de este relato bíblico? Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, habían sido castigados, su cuerpo estaba lastimado, fueron encarcelados y puestos en una cárcel en la más profunda. Y las cárceles romanas no eran las mejores. Ninguna cárcel es buena. Pero ni siquiera había luz en esas cárceles. Aún muchas de ellas eran tipo catacumbas, escondidos. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Cuando ellos estaban allí en esa cárcel, en medio de la tribulación, injustamente encarcelados, lastimadas sus espaldas. Ay, pastor, no me diga esa clase de evangelio. ¿Qué fue lo que hicieron estos siervos del Señor? ¿Se acuerdan? Empezaron a alabar, empezaron a cantar. Y habrán empezado
Yo supongo que talareando algún corito, alguno el que más que el otro, y empezás a contagiar y empezaron, ¿no? Movería la cabecita, lo único que capaz que le quedaba libre, porque quizás sus piernas y sus manos estaban en un cepo, y empezaron a adorar al Señor. Empezaron a adorar al Señor. Ahora, remóntese, lleve su pensamiento a esa situación. Cómo dos personas encarceladas injustamente, lastimadas sus espaldas, con sus manos y sus pies en un cepo, pueden alabar y adorar al Señor. Es un ejemplo de lo que Dios está hablándonos esta noche. El poder entender, entrar en el reposo del Señor, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. Si Él te ha dicho una y otra vez, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, Dios lo va a cumplir. Y aun cuando pases por la más dificultosa prueba en tu vida, las pruebas del Señor, aquellas pruebas que tengamos que transitar, luego veremos la gloria de Dios reflejada, porque ya el diablo, si aún el diablo ha querido afectar nuestra vida, el diablo ya fue vencido en la cruz por nuestro Señor Jesús. Él ya pagó el precio. Y una de las cosas que el diablo va a insistir es en esa batalla en su mente, hacerle creer que ya su vida está desperdiciada. Le hará recordar pecados que ya pasaron, que ya fueron perdonados. La palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y en Cristo han sido hechas nuevas. Apocalipsis habla del acusador de nuestros hermanos. Y el diablo es un acusador y acusará tu mente y acusará tu conciencia. Cuento siempre una historia que contaba mi papá acerca de un relato de un libro donde el gran reformador Lutero del siglo XV dice, cuando él estaba escribiendo las tesis de la Reforma, se le presenta el diablo y empieza a enumerarle uno por uno sus pecados. Anotar. Y entonces empezaba a marcarle cada uno de los pecados. Y Lutero le decía, ¿todos esos pecados? ¡Ay, te parecen poco! Y seguía el diablo anotando los pecados de Lutero allí en un lugar. Y cuando por última vez Lutero le dice, bueno, ya están todos, bueno, ya, con esto ya tenés para irte al infierno. Lutero tomó una pluma con tinta roja y cruzó aquel papel diciendo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Tus pecados fueron ya clavados en la cruz. Quizás tengas que lidiar con las consecuencias de muchas cosas. Y vamos ahora a profundizar cuando dice de la palabra que parte nuestra alma y nuestro espíritu. Hay algo importante allí que aprender. Y sigamos. Dice el verso 4, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Usted cree que Dios necesitaba reposar o descansar? No. Pero hay interesante, en este capítulo se repite 8 veces la palabra el descanso, el reposo del Señor.
Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De su desobediencia. Y ahí habla acerca de Josué y del pueblo de Israel. Durante 40 años transitaron en el desierto porque el Señor les quitó y les llevó en libertad para poder alcanzar la tierra prometida. Poseyeron la tierra, pero no toda. Porque aun cuando Josué ya era anciano, todavía no habían alcanzado a lograr, a tomar toda la tierra que Dios le había prometido. ¿Por causa de qué dice la Biblia? De su desobediencia. O sea, la desobediencia nos retrae de ese reposo. Por eso es tan interesante, hermanos, que la palabra de Dios sea aquello que nos atraiga mucho más que el Netflix. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra somos instruidos. Porque a través de la palabra vamos a encontrar las herramientas que usted necesita para poder vencer al diablo en sus acusaciones. Ese diablo que va a venirle a acosarle y acusarle todos los días para hacer de su evangelio un evangelio débil, infructuoso. Continúa diciendo: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, mire qué lindo que dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahí Jesús entró en escena. Aquello que no pudo completar ese reposo, que no pudo alcanzar el pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida, Dios nos sigue prometiendo que queda un reposo. Y el reposo está en Cristo Jesús. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Está hablándonos de una eternidad. Pero también está hablándonos de un reposo en la tierra. Aprender a caminar en Dios, a través de la palabra. Dice que es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Es el indicador de nuestra fe, aquel que nos estimula. Mi querido hermano, cuando pase por una prueba, cuando esté angustiado, cuando esté triste, cuando esté pasando por una enfermedad, cuando esté pasando por una situación, vaya a los pies de Jesús. Aunque no tenga fuerza, aunque no alcance su fe, pero póstrese en la presencia del Señor, entre en su habitación, en el lugar secreto de su habitación. Allí donde pueda expresar lo que hay en su vida interior. Dígale a su Dios lo que está pasando. Señor, aquí estoy a tus pies. No sé qué hacer, no sé cómo, ni sé para qué, ni sé por qué, pero aquí estoy. Y aunque no entienda, pero estoy en tus manos. Y sé que en tus manos estoy seguro. Y en medio de la crisis y en medio de la angustia, Dios extenderá su mano y te levantará. Era un acto muy seguido que Jesús hacía. Cuando había algún paralítico, y dice que extendía su mano y le levantaba. Qué lindo tener a un Dios como el nuestro. Procurando, verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Escuche, mire lo que dice la palabra en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Veo que a veces los cristianos andamos en una ambigüedad de vida, pero lo único que separa aquellas emociones y aquellas cosas que todavía permanecen en nuestra vida y en nuestra mente de nuestra vieja manera de pensar y de vivir, es cuando la palabra comienza a traer luz. Y así en donde tus emociones, es por eso que ahí entra, donde empezamos a confesar cosas, donde empezamos a renunciar a ciertas cosas de nuestra vida que todavía nos están afectando. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trayendo luz a través de su palabra. Porque a través de la palabra Él profundiza ante los ojos de la palabra, ante la luz de la palabra. Todo está expuesto. No podemos ocultarle absolutamente nada. Ante la profundidad de la palabra todo se revela. Ahora ahí está nuestra postura. Cuando Dios te revela tu pecado, cuando Dios revela esa condición, esa situación, aquello de tu vieja vida que tenés que abordar y dejar. Ahí está nuestra capacidad de poder decidir. Lo dejo, lo tomo. ¿Permanezco? ¿O quiero acercarme cada vez más a la luz de Cristo? Cuanto más me acerco a la santidad de Dios, hasta aún las cosas más pequeñas se comienzan a revelar. Si yo tuviera una manchita en mi pullover, ¿la ven los hermanos que están allá? Mire, acá, ¿la ven? Ah, no, porque no la tengo. Pero si la tuviera, ¿sí? Los de allí atrás no lo verían, pero cuanto más se acercan a la luz, no a la luz que soy yo, sino a la luz que hay en mí, esa manchita insignificante comenzaría a tomar mayor relevancia. Ah, es verdad. Ahora cuando salga a saludarlo, todos van a mirar mi pullover a ver si les generé una curiosidad. Pero se da cuenta, y cuanto más queremos acercarnos al Señor, a la luz de Cristo, aún las cosas más insignificantes, que quizás a veces no llegan a ser un pecado, pero sí cosas que tenemos que dejar de nuestra vida. Y ahí es donde dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es profunda, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo, parte nuestros tuétanos y nuestras coyunturas. Y ahí quedamos en debilidad. Y ahí está el centro de lo que Dios quiere dejarnos en esta noche. ¿Estás dispuesto que la palabra profundice en tu ser interior? ¿Estás deseoso de que aquellas cosas que todavía te están molestando de tu vida y que todavía en cierta manera como que estás jugando con ciertas cosas que sabes que son malas pero están allí todavía ocupando una parte de tu corazón y de tus emociones o que entendés pero no practicás todavía y vivís una vida emocional, almática? Pero te falta esa profundidad, porque cuando te agarra una simple gripe, ya querés dejar el Evangelio.
Yo recuerdo una hermana que se convirtió en la campaña de Anacondia en Cantandil. Pero una conversión de aquella terrible. Empezó en la iglesia, una barbaridad, una dinamita, trabajaba con todo, predicaba en medio mundo. Y un día se enfermó, una gripe. Esa gripe vio que nos toman una semana en cama. Que con una pastillita de oración y otra de vallaspirina se va. Y abandonó la fe. Se rebeló contra Dios. Bueno, está bien, era una hermana nueva en el Señor. Pero ¿cuántos cristianos de años muchas veces, con pequeñas cosas, con que el hermano no me miró, que bueno, que el sermón de hoy fue fuerte, que lo otro, el otro, y que no me invitaron, y que no fui el protagonista a la hora de los talentos, mira cómo estoy promocionando los talentos, y que el juez, no sé quién va a ser los jueces, y que el juez no me eligió a mí, yo canté mejor que el otro. Vamos a probar en el coso de los talentos a ver cómo está su fe y su descanso en el Señor. Pero qué bueno es saber eso, que van a venir pruebas, mi querido. ¿Sabe? Porque después de la prueba siempre hay gloria. Y es fácil decir yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él, pero nos cuesta mucho llevar a nuestra vida a poder descansar en Él, saber que vamos a andar por el valle de la sombra de la muerte. Que tendremos que andar por lugares muchas veces dolorosos, que no entendemos, que no comprendemos. Que miramos al cielo y parece que el cielo se hizo de bronce, pero yo estoy, dice el Señor, yo estoy. Yo no te dejé, no te desamparé, estoy probando tu fe. Aleluya. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Usted está dispuesto a postrarse delante de la presencia del Señor y decir, acá estoy, Señor? No tengo nada que ocultarte. Todo lo conoces. Te confesé esto. Y si alguna cosa quedó por allí, Señor, tu Espíritu Santo me lo va a mostrar. Pero yo quiero más. Quiero elevar mi nivel. ¿Se acuerda aquel sermón que prediqué el año pasado de levantar nuestra vara? Y me refería a una propaganda, una publicidad de un buen vino. Tenemos que levantar nuestro nivel. La iglesia no está para vivir en la mediocridad. Hay alguien que me criticó porque dije mediocridad en la iglesia. Pero sabe, a veces somos mediocres. Nos contentamos con, está bien, venimos al culto, alabamos, cantamos, damos la ofrenda, diezmos, está todo bien. Pero no es eso lo importante, sino lo importante es lo que usted en verdad vive el Evangelio. Y cuando en medio de la crisis usted llora, clama, pero sabe que Dios está. Y Él quiere darte ese reposo en la tierra, como el día que nos toque partir de ella, entrar en ese reposo eterno para estar toda la vida, toda la eternidad con el Señor. Pero Dios quiere darte el reposo acá también. ¿Sabe cómo? Abriendo nuestro corazón a Jesús. No haciéndole oso a las pruebas, sino acá estoy, Señor. Soy un soldado en las filas del Señor.
¿Recibo algún balazo de vez en cuando? Sí, Señor, pero soy un soldado valiente. Tú eres mi capitán. Y si hay alguna herida que se provocó, tú la vas a sanar, porque tú eres mi sanador. Y si hay algo que tenemos que arreglar, Señor, aquí estoy, pero voy al frente. Amén. Y termino compartiendo la última palabra. Dice, acerquémonos pues en confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¡Wow! Yo cuando ya está con el agüita hasta por acá se pone en punta de pie así porque el agua le está llegando al cuello. Qué bueno, porque ahí está la gracia de Dios. Ahí el oportuno socorro de Dios. Ahí llegó el salvavidas cuando usted quería o creía que se iba a ahogar. Ahí estaba el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Cuando ya creía que no había solución para su problema. Usted es un hijo y una hija de Dios. No se rinda. Enfrente al temor con fe. Cambie sus hábitos. Usted me dirá, pastor, me cuesta mucho. Dice la palabra que Él produce en usted el hacer y el querer y el hacer la voluntad de Dios. Y dígale al Señor, Señor, produce, no tengo ganas, tengo más ganas de estar 4 horas sentado delante de la pantalla de un televisor. Y un versículo de la Biblia. Señor, que pueda revertir esto. Usted dirá, hoy el pastor vino enojado con el televisor. No tengo problema, no tengo problema con el televisor, mire. Pero lo que le estoy diciendo es que si usted ama a Jesucristo, si usted quiere más y más de Cristo, si usted quiere ver la gloria del Señor manifiesta en su vida, no en una reunión, en su vida, en los 365 días del año, comience a pedirle, Señor, produce en mí el querer y el hacer. Que no vaya a ser que como el pueblo de Israel, que no les aprovechó el oír la palabra.